Lunes de la quinta semana del tiempo ordinario. El Evangelio es tomado de San Marcos, capítulo 6, versículos del 53 al 56. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genesaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camilla a los enfermos. A donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. Palabra de Dios. Muy buenos días, otra vez aquí, dispuestos a poder escuchar la palabra de Dios, que es alimento para nuestra vida y fuerza en nuestro diario vivir. Nada mejor que la palabra de Dios para darnos ese ánimo y ese empujoncito que necesitamos día con día para poder volar muy alto y alcanzar todas nuestras metas. El día de hoy en el Evangelio, Jesús nos habla de un tema, pudiéramos decir, muy importante para nosotros, y más en el mundo y en la sociedad en la que estamos viviendo, en donde todo cada vez es más rápido, más, pudiéramos decir, tecnológico, que se nos olvida un aspecto, el aspecto muy humano de tocar. Vamos a escuchar el Evangelio, y dice así: terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron. Apenas desembarcaron, le reconocieron enseguida. Recorrieron entonces toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en camillas a donde oían que él estaba. Y donde quiera que entraba, en pueblos, ciudades o aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas y le pedían que les dejara tocar siquiera la orla de su manto. Y cuantos la tocaron, quedaron curados. El día de hoy en el Evangelio vemos la cercanía que Jesús tiene. En este Evangelio vemos mucho movimiento. Jesús que está moviendo de un lado a otro, de una ciudad, de una aldea, va a un poblado. Y también vemos a la gente que se pone en movimiento. Y no solamente la gente que se pone en movimiento, sino que ponen además en movimiento a los enfermos. Los llevan a donde oían que Jesús iba a estar. La proximidad. Primero hablemos de Dios, de Jesús. Dios que se acerca a nosotros para tocarnos y para que lo toquemos. Dios se deja tocar en la persona de Jesús. En el Antiguo Testamento vemos a un Dios que incluso pide que nadie se acerque a él. Cuando Moisés se va a acercar a la zarza ardiente, Dios le dice, quítate las sandalias. Y cuando Dios le va a hablar a Moisés en el monte Sinaí, toda la gente tenía que estar a las faldas del cerro, lejos, no podían acercarse, mucho menos tocar el cerro. Por ahí dicen que incluso hasta los animales tenían que estar lejos, porque nadie podía acercarse y tocar a Dios. Pretender verlo cara a cara era imposible. Con Jesús, Dios no usa más profetas. Es Dios quien habla a través de Jesús. Jesús es el rostro misericordioso de Dios y precisamente se deja tocar. Podemos decir que con Jesús, ahora la religiosidad es una religiosidad de un profundo encuentro. En el Antiguo Testamento, la tienda del encuentro, que así se llamaba, porque era donde el hombre tenía un encuentro con Dios, la verdad es que solamente el sumo sacerdote era quien tenía ese encuentro con Dios. Dios quería poner su presencia en medio del pueblo, por eso mandó que se construyera el templo de Jerusalén, la tienda del encuentro. Pero era todavía un encuentro como que a distancia. En Jesús ya no hay velo. En Jesús ya no hay distancia. Él es quien se acerca a nosotros, como dice el Evangelio en muchas ocasiones, para tocarnos. Toca a los enfermos, toca a los leprosos, toca a la persona necesitada,
a aquel Pedro que se está ahogando, le extiende la mano. Pero este evangelio también nos habla de ir y que la gente iba y tocaba a Jesús. El evangelio dice que aunque fuera la orla de su manto, es decir, la orilla de su manto, la gente se conformaba solamente con tocar la orla de su manto. Ya explicamos en otros momentos que el manto simboliza la identidad de la persona. Así como el día de hoy pudiéramos decir uniforme. Veo a un policía, veo a un bombero, veo a un enfermero, veo a un sacerdote y los distingo por el uniforme que tienen. Por eso, cuando el evangelio dice con solo tocar su manto, están hablando de con solo tocar algo de su persona. Tocar. Podemos hablar de esta religiosidad que es del encuentro, porque precisamente en el tocar es donde se da el momento de la sanación, el momento del milagro. Me ha tocado estar en el hospital cuando muchas personas están ya a punto de morir y me extienden su mano porque quieren que los toque. Y ahí les sostengo su mano y se ve cómo ellos se relajan porque en el tocar, en el sentir la mano de alguien, saben que no están solos. Tú pudieras decirle a la persona muchas palabras, ánimo, mira, cuídate, esto, pero cuando la tocas, en ese momento está la seguridad de saber que no estamos solos. En algunos lugares, en este país, la cultura es un poquito fría, solamente lo que decimos el shaking hands, o sea, saludar de mano. Pero hay otras culturas en donde, como en México, el apapacho, que es un abrazo. El apapacho es una palabra indígena, me parece que es náhuatl, que significa acariciar el alma. Cuando abrazas a alguien y no lo quieres soltar, es como el acariciar el alma. Es una caricia, un toque que sana, un toque que libera, un toque que conforta, que acompaña. No es un golpe, no es algo que hiere o que lastima, porque también hay caricias que dañan, que lastiman. No, esas no son las que el evangelio nos propone con Jesús, sino todo lo contrario, aquel que viene a sanar. Recuerdo, por ejemplo, en esta, podemos hablar espiritualidad del encuentro, y me parece que esto le sucedió al padre Emiliano Tardif, no estoy muy seguro, en donde el padre Emiliano Tardif tenía este don de sanar, ¿no? Era muy palpable que en sus reuniones sucedían muchos milagros e incluso el padre Emiliano Tardif cuando iba a los hospitales, también muchos enfermos sanaban ahí en el hospital frente a los doctores. Pues había una señora que quería ir a una de las misas del padre Emiliano Tardif. Y los familiares le decían, estás loca, estás muy enferma, te va a hacer daño. Y ella quería ir, porque ella tenía la seguridad que Dios la iba a sanar. Pues terca y ya casi concediéndole la última voluntad, la llevan a esa misa. Cuando vienen de regreso, la señora no había sanado, pero estaba totalmente feliz. Veía a través de la ventana su sonrisa, todo de una manera diferente. Y ya cuando llegan a la casa, otro de los familiares que estaba esperándola le dice, ¿ya ves? ¿No te sanaste? Y aquella mujer con una sonrisa le dice, sí, pero ya no tengo miedo a morir. Estoy lista. Tuve un encuentro con Dios. Lo pude tocar, que ahora ya sé lo que me espera, así que estoy lista. Ya quiero irme. Aquella señora había alcanzado a tocar algo de la divinidad de Jesús. Había tenido un encuentro con Jesús y si ciertamente no había sido sanada físicamente, su alma había sido totalmente recuperada. Necesitamos recuperar esta cultura del encuentro con Dios y con unos con otros. Los medios de comunicación, por ejemplo, verte aquí a través de esta camarita es un milagro. Tú me puedes ver en no sé en qué parte del mundo y podemos compartir y podemos hablar y podemos muchas cosas. Pero algo que nunca van a poder hacer los medios de comunicación, ni el mejor canal de televisión, YouTube, radio, podcast, Instagram, Twitter y Facebook y todo lo que tengo, algo que nunca va a poder hacer es provocar el encuentro. El encuentro. Son solamente palabras, ideas.
pero necesitamos ir a una comunidad en donde podamos experimentar el encuentro entre unos con otros. Estos medios de comunicación son una gran ayuda para poder entender el mensaje y hacer conciencia, pero no nos creemos la ilusión de que es suficiente. Te platico esta anécdota. Había un joven que su mamá le decía, vamos a misa, y el joven decía, no mamá, ya aquí la veo en televisión, mírala, ya la estoy viendo. Cuando tú vengas, hasta yo te voy a decir de qué trató el evangelio. Y así pasaba y el joven no quería ir a misa porque ya la veía en la televisión. Hasta que un día a la mamá se le ocurrió una idea. Y llega la hora de la comida y el joven le dice a su mamá, mamá, ¿no va a haber nada de comida? Y la señora le dice, claro que sí. Prende la televisión y busca el canal de recetas de cocina. Ahí te puedes alimentar. Y el joven le dice a su mamá, no mamá, eso no me alimenta. Dice la señora, claro que sí, ahí puedes ver muy bien cómo está toda la receta. Y el joven le dice, pero no me alimenta, yo sigo con hambre. Y la mamá le dice, lo mismo te sucede con la misa. Lo mismo te sucede con la misa. No te alimenta. Puedes conocer la receta y puedes saber de qué trato, pero no te alimenta. Verdaderamente te alimenta el sacramento cuando lo recibes, lo tocas, lo sientes. Y eso solamente en la comunidad. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que se acerca a nosotros para tocarnos y también para que lo podamos tocar. Que el día de hoy, este Dios bueno y misericordioso te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La cultura del encuentro hay que recuperarla. Los medios de comunicación no nos pueden quitar el privilegio de sentir el abrazo, de tocar a alguien, de saludar a alguien. Y si en tu país está bien visto, de dar un beso, de sentir esa calidez, esa fraternidad. Cuentan que había una señora avanzada en edad, grande en edad, que era muy servicial, tenía mucha energía, siempre tenía esa chispa y la veías por la calle yendo de compras y todo, hasta que un reportero quiere hacer toda una historia de cómo las personas avanzadas de edad, algunas siempre están en energía y otros jóvenes muy rápido se dejan caer a través de los estragos de la edad de los años. Pues a esa señora le hace la entrevista y le pregunta, ¿de dónde saca usted toda su energía? ¿De dónde saca usted todo el entusiasmo para poder seguir adelante y ni siquiera se enferma? Y la señora, aquella viejita, le dice, oh, porque yo no pierdo ningún minuto de mi vida. Siempre trato de aprender, siempre trato de ayudar, siempre trato de servir, siempre estoy buscando la forma de no estar sola, de estar rodeada de gente. Trato de prestar mi servicio a cualquiera que lo necesite. Y el reportero dice, muy interesante. Y dígame, señora, ¿qué hace usted para vivir? ¿Cómo gana su dinero? Y la señora le dice, yo cuido a viejitos. Yo cuido a viejitos. Eso decía esa señora. Y muy seguramente los viejitos que ella cuidaba eran mucho más jóvenes que ella. Aprendamos a servir y a no tener miedo a un encuentro sano, a una fraternidad, a tocar a Jesús, dejar que nos sane, porque será la única forma de poder distinguir entre verdaderamente una caricia o un golpe que nos lastime. No tengas miedo y que el día de hoy tengas un excelente día.